En esto que vivimos de Estado y mercado y la Argentina, precios era el otro concepto que habíamos incluido. ¿Qué es lo que escuchamos en esta Argentina donde una vez más la inflación parece haberse disparado? Bueno, los mismos que durante todo el tiempo van a los canales de televisión a decirnos que el Estado es el culpable de todo lo malo que nos pasa y el sector privado solo es bondad, benevolencia, etcétera, nos dicen que en realidad la inflación la produce el déficit fiscal. Esto es, y ojo que no voy a hacer una apología del déficit fiscal, estoy tratando de analizar realmente cuáles son las causas de este fenómeno único en la Argentina, porque inflación hoy tenemos después de la guerra, que fue la tercera crisis grande que tenemos en lo que va del siglo XXI entre Rusia y Ucrania, y que provoca la estampida fundamentalmente de precios en materia de energía y de alimentos, pero ojo, ya en Argentina teníamos una inflación que nos es propia, histórica y que casi integra el ADN de las últimas décadas. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes se acuerdan que yo en Chaco mencioné a Simón Kuznets, aquel famoso premio Nobel, analista de los países emergentes y desarrollados y del término PIB, Producto Bruto Interno, que decía que había 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, los emergentes, Japón y Argentina. Bueno, sí, esto lo decía muy claramente. Y entonces cuando uno escucha todos los días en los medios de comunicación, el problema es el déficit fiscal. De la emisión no voy a hablar porque hablé en Chaco y mostré el gráfico donde no se había incrementado la emisión. Pero hoy voy a hablar del déficit fiscal. Yo quiero que, porque me traje unos numeritos ahí, a ver. G20, ustedes saben, el G20 del cual la Argentina forma parte, se integra por países desarrollados y emergentes. Nosotros somos parte de los emergentes. Miren, ahí está el resultado fiscal primario de las economías del G20. Miren en la posición de déficit que está la Argentina, 13ª, 13, el número de la Yeta. Ahí estamos. Fíjense, todos los países anteriores tienen muchísimo más déficit que nosotros. Este es el primario. Fíjense, Estados Unidos, ese se lleva las palmas. Estados Unidos se lleva las palmas. El mayor déficit fiscal lo tiene, y no de ahora del 21, vienen históricamente con déficit fiscal. Lo mismo países como Francia, como Japón, déficit fiscal. ¿Me ponen el mapita? Miren, este es el mapita. Sí, no hace falta que lo explique. Los rojos, los más intensos, los menos intensos, tienen que ver con los países del mundo que tienen resultado fiscal primario. ¿Qué es primario? Antes de pagar la deuda, antes de pagar los servicios financieros de la deuda, tienen ese resultado. Vamos con el resultado fiscal definitivo después de pagar deuda, por favor. Que son números también, columna. Ahí lo tenemos. Otra vez, 13º. Fíjense, Estados Unidos también récord en materia de déficit fiscal total. Todos los demás países que nos anteceden, estamos hablando de India, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Italia, Francia, Sudáfrica, China, Unión Europea, Canadá, Indonesia, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo mapa, por favor. Bueno, el segundo mapa es The War, catastrófico. Miren, todo rojo, todo rojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el déficit fiscal es bueno? No es que el déficit fiscal es bueno. No estoy hablando de lo que es bueno y lo que es malo. Estoy tratando de encontrar las causas verdaderas de por qué tenemos esta inflación única en el mundo. Única en el mundo. Por el déficit fiscal no es, porque si no, otros países deberían tener muchísimo más. Ahora me van a decir, pero ¿y el superávit comercial?
Vamos al superávit comercial, por favor. Bueno, acá vamos al superávit comercial de los países desarrollados. Y el superávit comercial de los países desarrollados, el déficit más grande, por supuesto, lo tiene Estados Unidos, que tiene de déficit comercial, o sea, entre lo que exporta y lo que importa, miren, 1.070.000.000, billón, con B, 1.079.000 millones de dólares de déficit comercial. Lo mismo, bueno, y así pasamos al segundo, que son los emergentes, ahí estamos nosotros. Ahora estamos con superávit, fíjense. Y el primero, por supuesto, cómodo, China, entre los emergentes. Hay más emergentes con superávit comercial que de los desarrollados. China, cómodamente, con 692.000 millones de dólares de superávit comercial. Pero, Cristina, ¿cómo puede ser entonces si Estados Unidos es el país que tiene más déficit primario, más déficit final, más déficit comercial? Ah, bueno, pero tiene la maquinita que imprime los dólares. Y además, para ayudarlo, tiene unos cuantos portaaviones. Entonces, mis queridos amigos y compañeras, el déficit, que es un concepto económico, no matemático, no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la superinflación. Bueno, ustedes me dirán, los liberales también, ahora que están de moda los libertarios, habrán escuchado hablar de la oferta y la demanda. Otra de las causas también, aparentemente, de la terrible inflación. Estaríamos violando los argentinos un principio liberal que es el de la oferta y la demanda. ¿Cuál es? Bueno, si la gente tiene mucha plata en la mano y entonces quiere comprar mucho, la oferta, o sea, la producción, no alcanza a producir todos los bienes y entonces, ante esa escasez, ante esa tensión que demandan cosas y yo no tengo tiempo de producirlas, ¡pum!, se viene la inflación. O sea, cortar los sueldos para que tengan poca plata, para que no puedan comprar mucho y entonces no haya inflación. Este sería la creación de sentido común en cada uno de los argentinos y las argentinas. Pero fíjense, cuando voy, porque ¿qué es? ¿Cuándo puede haber? Y cuando se satura la producción y no alcanza a cubrir la demanda. Pero cuando voy a mirar en el INDEC, los 12 bloques industriales que mide el INDEC, ustedes saben que para medir el uso de la capacidad instalada de la industria, o sea, de los que producen los bienes y los servicios, se mide por capacidad instalada. Y cuando voy a ver la capacidad instalada de los 12 bloques están por arriba de la Argentina que recibimos en el 2019, pero por abajo de la del 2015. Y los números, no se los quiero mostrar porque si no los voy aburrido en números, y los números del uso de capacidad instalada no estarían indicando al contrario. Al contrario, son menores a lo del 2015. Bien, donde además la capacidad de los trabajadores para comprar era más, porque en el 2015 los trabajadores tenían el 51% del PBI y el capital remuneraba al 49%. Ahora se invirtió. Ahora el capital remunera al 58%, los trabajadores al 42%, algunos dicen que hemos perforado en algunas partes el piso del 40%, con lo cual tenemos capacidad instalada ociosa para seguir produciendo y al mismo tiempo no tenemos grandes salarios para gastar. Quiere decir que la oferta y la demanda tampoco sería el problema. Bien, de curiosa nada más, dije, bueno, pero
no es esto, no es lo otro. ¿Qué será, Cristina? Y me puse a mirar la EBITDA de algunas empresas. ¿Qué es la EBITDA de algunas empresas? Es el cálculo de ganancias de las empresas antes de que las empresas paguen los impuestos que tienen que pagar por lo que ganaron. No voy a dar el nombre de empresas, pero voy a dar ejemplos nada más, porque queda feo. Y después se enojan, empiezan, que dijo esto, que no lo quiere aquel, que no le quiere aquella. Yo no quiero... A ver, yo quiero a mis compañeros, a mis compañeras, quiero a mis hijos, pero esto no es un problema de amores y odios, es un problema de plata. Y cuando hay plata, el amor te lo dejo para otro momento. Bien. Y bueno, cuando voy a mirar, por ejemplo, el EBITDA, o sea, las ganancias de una de las empresas alimenticias más importantes del país, no voy a dar más datos porque si no se van a dar cuenta, averigüen si quieren, la variación entre el 19 y el 21 fue un crecimiento del 412,6%. Repito, 412,6%. EBITDA, ganancia antes de pagar impuestos. Y voy a hacer otra empresa también de insumos difundidos, porque ahí tenemos los dos grandes problemas, alimentos, después voy a hablar de los textiles, como cuello de botella, y alimentos y insumos difundidos. Bueno, en insumos difundidos, una de las más importantes, si no la más, le doy un poquito más de pistas, tibio. Un importante de insumos, muy importante. Muy importante. Entre el 19 y el 21, 224,3% de EBITDA. Ya sé lo que estarán diciendo algunos empresarios que me están mirando. Claro, pero eso es antes de pagar impuestos. Mira qué bien. Porque ahora viene la tercera gran excusa que escuchamos en los medios de comunicación. La presión tributaria, los impuestos que pagamos, qué desastre, que esto y que el otro, que no podemos. Bien, veamos. Yo les decía que la Argentina es ese país que Simón Kuzners establecía como una economía especial. Impuestos y la presión tributaria. Francia debe ser el país de mayor presión tributaria con un 47%, le sigue Dinamarca, creo que después Bélgica, pero la Argentina está lejísimos de eso, absolutamente lejos. No, porque ahí empiezan a sumar el permiso para conducir el auto, el permiso para lavar el perro de la municipalidad, y te van sumando cosas y te dicen, no hay. Pero ¿qué otro lugar tiene Argentina importante en materia tributaria? En el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto en materia de evasión. En nuestro país, la recaudación representa el 28 del PBI, cuando debería representar el 45 del PBI. Después vamos a hablar de eso. 45 del PBI. Pero somos el tercer país. El primero es Guyana, escúchenlo, Guyana y Chad. El segundo podio está ocupado por Malta, que no es una cerveza, ni una marca, ni nada. Es un lugar donde parece ser que hay muy buenos negocios porque grandes destinos de exportación de la soja van ahí a Malta. Vaya a saber uno por qué. En fin, Malta. Y el tercero, Argentina. Tercer país evasor en el mundo. Tercer país evasor en el mundo. Junto a Comoras, a Zambia, a Pakistán y no me acuerdo a qué otro país más. Pero junto a este podio de tercer país evasor tenemos
Otro podio. En los países con formación de activos en el exterior, también somos terceros. Miren qué casualidad. Somos terceros en evasión y terceros en formar activos en el exterior. Esto es, ciudadanos que sacan dólares, porque los pesos, ojo, no se llevan pesos al exterior, no los aceptan, dicen. Parece ser que en el exterior aceptan únicamente euros y dólares, así que, y por supuesto, en todo lo que estamos viendo a diario, no hay un euro blue, ni hay un contado con liqui, es todo dólar. Y vamos aproximándonos al gran y verdadero problema de la Argentina, que es la economía bimonetaria. Vamos aproximándonos al verdadero y real problema de la Argentina. Y entonces tenemos que la Argentina es el tercer país en evasión del mundo y el tercer país en formación de activos en el exterior. Lo dije en la Plaza de Mayo, creo, el 10 de diciembre, cuando dije que no es que nos falten dólares, los dólares están afuera. Y eso es el problema que hoy tenemos. Lo dije en Chaco y lo vuelvo a decir ahora, la escasez en dólares y la economía bimonetaria. ¿Por qué? Porque en realidad la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones, que eso es otro problema que tenemos también de la producción, se forma en activos en el exterior. No es que no haya dólares o no falten dólares o que la economía argentina no produzca dólares. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí a alguno el otro día en YPF, festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar, cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones. AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central, obviamente. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. ¿Y por qué no estaría sucediendo? Bueno, porque hay un festival de importaciones desde hace tiempo, donde no quiero equivocarme en los números, así que voy a leer algunos datos nada más. Para que ustedes tengan una idea, en la Argentina 600 empresas explican el 75% de las exportaciones. Y el otro 25%, perdón, de las importaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas. Quiere decir que no es tan difícil controlar esto y además se deben dar estrategias. Esto es lo que yo decía el otro día, entre otras cosas, en YPF, cuando decía que haber dado 202 millones de dólares a una empresa como Techini, eso lo voy a decir públicamente porque ya todos saben que Techini es la que tiene que hacer los caños, que los hacen acá en Avellaneda, en SIAT. Vos trabajabas en SIAT y te echaron. Seguramente hiciste algo malo. ¿Qué hacías? En la época estatal. No lo echó Pablo Roca, por favor, lo echó el Estado. Peleando contra la privatización. Bueno, acá estaba el hombre peleando con la privatización, no le fue nada bien, evidentemente. Y bueno, se privatizó SIAT. ¿Qué decía yo? Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techin, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en Usiminas, Minas Gerais, Brasil, la financien ellos.
O pidan un crédito en el BNDES de Brasil, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas son también usar la lapicera. Estas cosas son usar la lapicera. No hace falta pelearse, no hace falta pelearse, no hace falta pelearse ni agarrarse de los pelos. No, 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 no. Lo hacíamos. No voy a nombrar tampoco, pero hay un importantísimo empresario argentino dedicado a los artefactos. Bueno, a ver cómo lo puedo decir para que no se den cuenta. Ay, bueno, es muy importante. Tienen Tierra del Fuego, vamos a decirlo así. En Tierra del Fuego que hay que importar para producir las cosas que se producen en Tierra del Fuego. ¿Qué hicimos durante nuestra gestión? Porque la balanza le daba negativa. ¿Por qué? Porque teníamos que gastar más, teníamos que dar más dólares que lo... ¿Qué hicimos? Amablemente le sugerimos que encontrara una actividad que me equilibrara la balanza, hace algo para exportar y así al mismo tiempo me equilibrara. Lo que vos hacías con los que les dijiste acá las movilizaciones, bueno, yo no le hice movilizaciones, le dije, escúchame, equilibrá, exportame algo y que me equilibre los dólares que me costás ingresar con los... ¿Y qué hizo? Compró barcos, se dedicó a la pesca y durante los 4 años del que te dije le fue mejor con la pesca que con lo que hacía en Tierra del Fuego. A ver, puedo dar otros ejemplos. Puedo dar otros ejemplos. Uno de la miel, que es un importante productor de miel, tal vez uno de los más importantes de la Argentina hoy, no producía miel, producía grúas. También, otra vez, dale con la chancha al maizal, como dice mi abuela. Teníamos que pagar importaciones, que se buscara una actividad que me equilibrara. Y bueno, le sugirieron la miel. Y me acuerdo que nos acompañó aquella delegación en Angola, que tanto se rieron todos, pero vieron el otro día una importante empresa argentina abrió una fábrica de galletitas en Angola. Y me acuerdo que tuvo que pedir miel prestada porque no tenía para ir a vender a la feria de Angola. Finalmente, hoy, además de otras actividades que comenzó a hacer, la miel es una de sus actividades. Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir, que se sienten a discutirles. No hay que agacharles la cabeza. No hay tampoco que pelearse, hay que discutirles, sugerirles orientaciones. Se puede hacer. Fíjense, nosotros no teníamos acceso a los mercados de capitales, tampoco hay ahora, pero en ese momento la regulación monetaria o la regulación cambiaria te permitía sacar hasta $2.500 por mes. Hoy son $200 y tenemos problemas. Les voy a dar algunos detalles sobre importaciones, pero quiero que retengan los números. 600 empresas explican el 75% de las importaciones. Y también en esto, el diablo, que como le gusta decir a Axel, anda en los detalles. Mirando, me entero que además, ¿quiénes han aparecido también en el mundo de las importaciones? Los jueces y los fiscales. Ajá. Miren, les voy a dar un dato. Entre enero del 21 y marzo del 22 salieron del país 1.847, creo, si mal no recuerdo, después lo voy a mirar, millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales, con amparos. Más de 6.500 expedientes judiciales de amparo. Fíjense, ¿ves? Esos jueces no siguen la doctrina de Rosengrad. Donde hay una necesidad de dólar, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a los importadores. ¿Vieron? ¿Vieron? El tema es si las necesidades son del pueblo, no hay derecho, no hay justicia, no hay fiscal y no hay jueces. Si la necesidad es de los poderosos, hay jueces, fiscales, defensores, lo que haya. Esto es hoy.
el partido judicial, y fíjense que no digo más, porque no hay poder judicial en la Argentina, hay partido judicial que ha tomado partido decididamente, no solamente en la economía, porque además también son los que tienen la cautelar. Hoy estábamos mirando ahí con Axel el otro día lo que gasta una familia tipo en luz y en gas y lo que gasta hoy en internet y en celular, que por supuesto ponen los precios que quieren porque pusieron una cautelar en la justicia contra el decreto, el 690 del Poder Ejecutivo, que establecía que es un servicio público. Hoy internet es un servicio público. Bueno, obtuvieron una cautelar y bueno, minga, te ponen el precio que vos quieras. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Miren, en el 2021 las importaciones pasaron a pagarse prácticamente en su totalidad al contado, cuando en los años anteriores se financiaba en partes. Se incrementaron exponencialmente las importaciones. Por eso,